¿Qué tal, diseñadores? El día de hoy vamos a hacer una tubería basándonos en croquis 3D. Vamos a abrir un nuevo archivo. Este archivo lo vamos a trabajar en milímetros y vamos a ir a la pestaña croquis. En croquis voy a escoger croquis 3D. Mando llamar a la herramienta línea y comenzamos a dibujar líneas. En este caso voy a ir por el lado de las X, pasamos al eje de las Y, continuamos en la Z. Ahorita al final vamos a ir poniendo las cotas a cada una de las líneas para dimensionar. Y aquí vamos a pasarnos al de la Z para regresar y bajamos por las X. Por último, pasamos a las X y daremos vuelta hacia la Z. Listo. También vamos a mandar llamar a la cota inteligente para ponerle su medida a cada una de las líneas. En este caso, esta línea va a tener 45. Esta línea es de 20 milímetros. Esta otra línea es de 25. Esta mide 45. Esta línea de aquí mide 15. Y esta que dio vuelta mide 50. Es importante que esta línea y este punto de esta línea sean coincidentes para que no necesitemos ponerle medida a estas dos líneas. Las heredan de las otras que están del otro lado. Voy a traer un redondeo de croquis. En este caso lo voy a hacer de 5 milímetros y voy a seleccionar cada una de las intersecciones de línea para que pueda nuestra tubería fluir de una manera adecuada. Listo. Ahora, ya que tenemos el recorrido de nuestra tubería listo, podemos ir a las operaciones y traer a la herramienta saliente base barrido. La primera forma que voy a utilizar para barrer es perfil circular. En este caso no necesitamos traer un perfil y un recorrido, solamente necesitamos tener el recorrido. Voy a decirle que sea de 5 milímetros y en operación lámina le voy a indicar que sea de 1 milímetro. Cuando estés utilizando esta forma para barrer tuberías, es importante que sepas la dirección de la operación lámina. ¿Estaría por afuera o estaría por dentro? Ya dependerá de cómo es que tú la necesites. Le pongo a aceptar. Y así es como quedaría nuestra tubería. Si nosotros vamos a crear una vista de sección, entonces podemos corroborar que nuestra tubería está hueca en cada una de los lugares. Muy bien. Voy a desactivar aquí vista de sección y al barrido que hicimos lo voy a suprimir por un momento. Mostraré el croquis nuevamente porque voy a hacerlo de la segunda forma. Para esta segunda forma voy a necesitar ir al plano vista lateral y voy a crear un círculo que nos servirá como el perfil para poder crear la tubería. Voy a decirle que sea de 5 milímetros y estoy listo para ir a hacer un saliente base barrido. Antes que nada, antes de hacer el barrido, voy a mostrarte cómo es que queda este círculo que dibujé. Y le voy a decir que como perfil tome al círculo y como trayecto o recorrido tome al primero que es nuestro recorrido.
y le digo aceptar. Ojo, esta tubería no está hueca. De acuerdo. Y al haber hecho eso, tenemos la posibilidad de que este croquis lo podemos renombrar. Yo le podría poner, por ejemplo, tubo. Cualquier nombre que tú utilices estaría bien. A este croquis que yo ya renombré, podría editarlo y crear un nuevo círculo. Esto me dará el control para yo saber si puedo hacerlo un poco más grande o un poco más chico, etcétera, de acuerdo a las necesidades que te pida tu cliente. Y le digo a aceptar, salimos del croquis y podemos corroborar que nuestra tubería está hueca. Este de aquí podemos ocultarlo para que tengamos una mejor visión de nuestra tubería. Asimismo, como ya es conocido en este canal, te recomiendo que le pongas una apariencia que sea adecuada para lo que estás diseñando y eso le dará mucha más vista a tus diseños. Espero que te haya servido. Soy José Luis Saucedo. Si te ha dado un poco de valor este tutorial, te pido de favor me sigas en el canal, te suscribas, le pongas me gusta y lo compartas con alguien a quien le pueda interesar esta información. Quedo a la orden. Que tengas excelente día. Muy bien, ahora vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes con el saliente base barrido. Una de las más comunes es que me dicen no puedo cambiar el tipo de barrido. Para ello, recuerda que tienes primero que suprimir la operación para entonces crear la nueva operación de barrido. Aquí, por ejemplo, lo hicimos con un perfil circular, le pusimos sus medidas y queda listo. Si nosotros, por ejemplo, eliminamos un barrido, que es en este caso la operación, el croquis sigue intacto. Aquí está el croquis de tubo, que es 2D, y aquí está el croquis 3D. Sin embargo, está deshabilitado, mira. Lo puedes mostrar con el ojo y ahora ya estarías listo para tocarlo y hacer la operación de barrido. En este caso lo habíamos hecho con un perfil y ya tú ya le pondrás aquí la medida que tú deseas que tenga. Otra pregunta muy importante que me han hecho es ¿por qué no me queda definido mi croquis? Si nosotros editamos el croquis, nos estamos dando cuenta que el croquis está siendo coincidente con el origen. Eso significa, voy a abrir aquí un archivo nuevo. Eso significa que lo que hicimos primero fue ir a la pestaña croquis, ir a croquis 3D y nos aparece aquí el origen. El siguiente paso fue poner control 7. ¿Y por qué control 7? Porque si te fijas, la vista isométrica se hace con control 7. Entonces, de esa manera, ya tú escoges si quieres una vista isométrica, la puedes escoger aquí o le puedes poner control 7. ¿Para qué haces eso? Para que cuando vayas y traigas la herramienta línea, puedes ver en tu mouse que se están poniendo los ejes por donde vas a diseñar. Entonces, quiero cambiar de eje, lo vas cambiando con tab, con tabulación. Es el botón que está arriba del botón de mayúsculas. Y así tú ya empiezas a diseñar. Ojo, si no ves que sale el punto naranja en el origen, no estás haciendo coincidencia. También la etiqueta de coincidente se está prendiendo a un lado del mouse y ahora ya puedes empezar tú a diseñar en el eje que tú deseas. Es importante que cuando tú estás por hacer otra línea, a veces movemos poquito el mouse, cambiamos de eje, por poner un ejemplo, y diseñamos hacia acá.
por poner un ejemplo hipotético. Entonces empezamos a diseñar y a ponerle sus cotas a cada una de las líneas. Aquí le ponemos una cota, aquí le ponemos otra y aquí otra. En este caso quedaría totalmente definido. Si yo agrego más líneas, me voy al final de la línea, que fue la última que hice, y yo cambio el eje, muevo un poco y luego regreso, puedo hacer arcos. Si yo a partir de este arco quiero moverlo y ya no supe ni dónde quedó, pero digo, bueno, voy a continuarlo. En este caso lo hice un poco exagerado, pero es para que puedas visualizarlo. Aquí hay una línea que probablemente si tienes muy pequeño el croquis no se puede apreciar. Yo lo hice muy exagerado, pero esta línea podría estar mucho más pequeña y no se vería. O sea que si tú moviste el mouse muy poco, o sea, tú sostuviste el clic con el mouse y lo moviste muy poco en realidad, tú verías tu croquis de esta manera. Entonces no te puedes dar cuenta que realmente no está definido porque hace falta definir una línea. Si yo sigo poniendo aquí las acotaciones, queda azul, no se define. ¿Por qué? Porque hay una línea que no está definida y aquí en esta parte de abajo me está marcando insuficientemente definido. Otra de las preguntas que nos hacen es, no veo los ejes en el mouse. Para que tú veas los ejes en el mouse, tienes primero que poner una vista isométrica. Bueno, pues estas son las preguntas más frecuentes. Te las dejo, espero que te sirvan. Si este formato de poner las preguntas frecuentes al final te gusta, por favor avísame en los comentarios. Saludos.